Bien. En este caso, como menciono, el funcionamiento del SSM está mencionada con 14 interruptores, las cuales, digamos, los 14 interruptores mencionados, con la numeración 1 me viene a ser el interruptor de encendido del motor. Con la 2 me viene a ser el interruptor de apagado del motor, ¿no? El 3 me viene a ser interruptor de transmisión automática. En este caso, apunten en su borrador, ¿no? 4 me viene a ser interruptor de freno de estacionamiento o parqueo. 5, luces de emergencias o estacionamiento. 6, interruptor de cambio de implemento, ¿no? 7, luces de trabajos delanteros. 11 me viene a ser limpiaparabrisas posteriores. Estamos en la 7, luces de trabajo delanteros. La 8 me viene a ser luces de trabajo posteriores. 9, limpiaparabrisas delanteras. 10, interruptor para limpiaparabrisas, en este caso que te viene a ser el agua, ¿no? O interruptor de agua para parabrisas. 11, limpiaparabrisas posteriores o traseras. 12, me viene a ser interruptor de selección de modo de caudal. 13, interruptor de selección de modo de operación. 14, interruptor de selección de modo de, en este caso, que te viene a ser flotación o posicionamiento, ¿no? Bien. Son 14 interruptores que nosotros estamos apreciando ahí, de las cuales entonces los 14 interruptores, lo que vamos a reconocer cada una de ellas, ¿correcto? Entonces, cada uno de estos interruptores nosotros vamos a tratar de reconocer. Ya sabemos los nombres, ahora vamos a reconocer el funcionamiento y en qué momento se va a tratar de aplicar. ¿Ok? El interruptor 1 me viene a ser el interruptor de encendido del motor. ¿Correcto? Entonces, ese interruptor me viene a ser para poder desarrollar el encendido del motor. Pero, ¿cómo desarrollamos el encendido del motor? Después de la inspección de la máquina, obviamente cuando ya nos encontramos dentro del compartimiento del operador, lo primero que debemos hacer es hacer sonar el claxon o la bocina. Justamente el claxon o la bocina se encuentra en esta parte, donde justamente lo que estoy indicando con la parte del mouse, con la... No. Entonces este interruptor, o en este caso, este claxon, debemos hacer sonar, ¿no? Ya que eso nos da aviso para poder evitar o prevenir accidentes, ¿no? Entonces, una vez que hemos hecho todo el procedimiento, pues el cinturón de seguridad, obviamente, si estamos dentro del compartimiento y sentado, debemos presionar el interruptor 1 por 2 segundos. Al presionar el interruptor 1 por 2 segundos, esta LED que estoy indicando del lado izquierdo se enciende. Entonces podríamos decir aquí al encender se está abriendo el contacto. Por lo tanto, justamente donde que estoy señalando en esta parte, vamos a apreciar nosotros las simbologías de cada sistema, ¿no? Justamente en el tablero de monitor estándar, en esta parte donde que estoy señalando. Te va a aparecer varios indicadores o simbologías, las cuales, al aparecerte las simbologías, se tienen que desaparecerse por un tiempo máximo de 10 segundos, ¿no? Hay veces es menos, inclusivamente. En este caso, pero hay como 3 simbologías que no se van a desaparecer, pero sí se van a desaparecer cuando ya se encendió el motor. En
este caso, la simbología de presión de aceite de motor, la simbología de la batería y la simbología del freno de parqueo. Obviamente, si tú dejas estacionar tu máquina, está parqueada, ¿no? Entonces, esas son las tres simbologías que se trata de apreciar ahí, ¿ya? Entonces, en este caso, eh, como indico, como menciono, una vez que ya ha apreciado todo, lo que vamos a hacer es digitar la clave, siempre y cuando ahí, si es que la máquina tiene clave. Pero por lo general, estos tipos de modelos de la máquina, por tema de seguridad, digamos, tienen clave, ¿no? Entonces, la clave me viene a ser de 4 numeraciones o dígitos. Por lo tanto, entonces, nosotros podemos apreciar en el mismo tablero de teclados, el número 6, por ejemplo, hay un 0 en esta parte. Y sencillamente ustedes pueden estar continuando visualizando las simbologías. Hay enumeraciones de 0 a 9. Entonces, para nosotros es suficiente poder visualizar, ¿no? O, perdón, poder digitar la clave, ¿no? Ya que ya tenemos enumeraciones. Podemos digitar la clave que obviamente es de nuestra máquina. Por ejemplo, pero la clave me viene a ser de 4 numeraciones. Por lo tanto, entonces, un ejemplo es que mi clave es 5036, ¿no? Un ejemplo. Entonces busco el número 5, que me viene a ser en la simbología 10. Presiono ese interruptor. Al presionar el interruptor 5, perdón, 10, estoy digitando el número 5. ¿Cómo yo sé que me viene a ser el 5? Obviamente aquí está. Presiono ese interruptor 2 segundos. También la clave me va a aparecer en mi tablero monitor estándar, justamente aquí. Entonces ahí estoy ya digitando el 5. El 0 también está en la simbología 6. Obviamente, para poder formar 5 y 0 ya son 50. ¿Ok? Y el siguiente dígito me viene a ser 3, ¿correcto? Aquí justamente está el 8. Presiono en la numeración 8 que está mencionando aquí. Aquí hay el número 3. Entonces, presiono ese interruptor que te viene a ser 3, ¿no? Y por último sería el 6, obviamente que está en el 11. Entonces, en el 11 yo presiono ese interruptor que está en 6. Entonces, mi clave sería 5036. ¿Ok? Entonces, eso justamente me va a apreciar o lo vamos a apreciar en esta parte, en este tablero monitor estándar, en la parte rectángulo, ¿no? Que está indicando aquí, la clave que yo digité. Como siguiente procedimiento que debo desarrollar es presionar el interruptor 3. En este caso, que me viene a ser aquí Enter, ¿no? O la simbología, que es la simbología de transmisión automática. Presiono o pulso el interruptor 3 por 2 segundos. Al presionar el interruptor 2 segundos, vamos a visualizar nosotros en nuestro tablero monitor estándar que la máquina se va a encontrar obviamente en neutro, ya sabemos nosotros que debe estar en neutro. Al costado me va a aparecer las revoluciones en este caso, del motor que es 0. Debajo me va a aparecer las horas de funcionamiento del motor. ¿Ok? Entonces, si ya lo tengo ahí, como siguiente procedimiento, de nuevo sigo o presiono el interruptor 1 por 2 segundos. Al presionar el interruptor 2 segundos, ambas LEDs se encienden. Quiere decir, una vez que las dos LEDs se encendió, el motor también ya ha encendido. Ahora, cuando el motor permanece encendido o durante la que permanece encendido, solo la LED del lado izquierdo va a permanecer encendido. La LED derecha no. ¿Correcto? Pero cuando nosotros pulsamos, enciende el motor, en esos segundos también se enciende.
Una vez que el motor ya está en funcionamiento, se apaga la LED del lado derecho. Solo del lado izquierdo permanece encendido. ¿Ok? Entonces, de esa forma se hace el encendido del motor. Pero hay que tener en cuenta ahí, señores, que nuestra máquina debe estar neutralizado, no debe estar en la posición forward o reverse, siempre en la posición neutra, a la vez que todas las palancas o controles estén en la posición neutral. Obviamente también que debe estar parqueado. Nosotros ya sabemos por el tema de seguridad que todo control, ¿no?, de mandos debe estar neutralizada y a la vez nuestra máquina debe estar también neutralizada el motor, como también activar el parqueo y el estacionamiento correcto que debe ser es bajado todo implemento al piso. Bien, algunas preguntas con respecto, digamos, en este caso, al encendido del motor. A ver, jóvenes, preguntas. ¿Tienen un minuto? ¿Preguntas, señores? ¿Preguntas? Ok, para Marcos indica todo bien. Para los demás compañeros, por favor, pregunten. Ojo, que es el encendido del motor lo van a hacer ustedes, digamos, si se encuentran en el campo. Todo lo que está ahí mencionando, tal cual, obviamente también lo van a encontrar en el campo, ¿no? De la máquina que ustedes están usando, en este caso, que es el equipo de la retroexcavadora, ¿no? Cuando enciende el contacto, ¿qué se activa? En este caso, cuando enciende el contacto, obviamente, Elvis me indica cuando enciende el contacto. En este caso, podríamos decir si abre el contacto, es la primera pulsada del 1. Se activan, en este caso, todas las simbologías, se encienden, ¿no? Pero esas simbologías se van a encender por un tiempo de 10 segundos como máximo, o menos, ¿no? Después se desaparece. Una vez desaparecido, yo debo seguir con el siguiente procedimiento. En este caso, en la misma pantalla me va a aparecer ingresa PIN. Entonces, ahí yo, cuando ya me indica ingresa PIN, yo debo digitar mi clave, que ya nosotros sabemos. Una vez digitado el clave, pulso el interruptor de Enter y finalmente de nuevo pulso el interruptor 1 por 2 segundos para dar el encendido del motor. ¿Ok? Otra duda que tienen, señores, a ver, Elvis, si todo está claro ahí. A ver, pregunten. A ver, señores, pregunten, pregunten. Ya, mira, Nelson, a ver, me indicas, podría repetir, pero ¿en qué parte, señores? Hay que estar atento, ¿no? Hay que estar atento, por eso les indico. ¿En qué parte yo voy a tratarlo de repetir? A ver, ¿en qué procedimiento? Después que digamos, en qué parte, por ejemplo, antes de abrir el contacto, después, no sé, ¿no? Entonces, hay que tratar de formularme una buena pregunta, señores. Si me dicen, no lo he entendido todo, excelente. Entonces díganlo para yo poder explicarlo de nuevo, ¿ya? Bien. Entonces, vuelvo a repetir. Atención, apunten. Les voy a indicar paso por paso. Si nosotros, para poder darle el encendido de motor, nuestro primer paso es inspección del equipo, que ya nosotros ya sabemos cómo se inspecciona nuestra máquina. Segundo paso, una vez que hemos inspeccionado alrededor del piso, compartimiento del motor,
¿no? Ingresamos dentro del compartimiento de la cabina, es decir, cuando estamos dentro, ya lo primero que debemos hacer es poner nuestro cinturón de seguridad, ver que todos los controles están en la posición neutral, etc., ¿no? Y después pulsamos el claxon o bocina. Justamente aquí en esta parte está el claxon o bocina. Pulso ese interruptor por 2 segundos para que el claxon se active, ¿no? Ya que el claxon, como bien es cierto, he indicado por tema de seguridad para alejar a la persona que se encuentran alrededor, ¿ya? Entonces, como siguiente paso que tengo que hacer es pulsar el interruptor 1 por 2 segundos. Pulso el interruptor 1 por 2 segundos, la LED del lado izquierdo se trata de encenderse. En este caso, nosotros, esta parte de aquí que estoy señalando, esta LED se enciende. Correcto. A ver, señores, ¿hasta ahí está claro? A ver, confirmen, por favor. A ver, Nelson, igual Elvis me indica. A ver, para poder continuar, ¿hasta ahí está claro? A ver, confirmen. O si no está claro, de nuevo repito. Ya, bien. A ver, ok. Entonces, pulsamos el interruptor 1, la LED izquierda se enciende. Al encenderse, entonces, ¿qué es lo que sucede aquí en este tablero? Atención. En el tablero, en la simbología, perdón, en el tablero monitor estándar, en esta parte, al presionar el interruptor 1, se enciende esta LED. Al encenderse, a la misma vez, aquí en el tablero monitor estándar me va a aparecer varias simbologías, tales como, por ejemplo, simbologías de, en este caso, que son, por ejemplo, de presión del aceite de motor, de filtro de aire de motor, de batería, temperatura del aceite de motor, etcétera, etcétera. Varias simbologías que también nosotros lo vamos a hablar más adelante. ¿Ok? Esas simbologías me van a tratar de aparecer de color rojo. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a esperar que se desaparezcan esas simbologías. Se desaparecen las simbologías no mayor a 10 segundos. Una vez que se han desaparecido, se va a quedar en mi pantalla la simbología, atención, la simbología de presión de aceite de motor, la simbología de batería y la simbología del freno de parqueo. Entonces siempre se va a quedar eso. Pero esas simbologías de la batería y de presión del aceite de motor, esos se deben desaparecer cuando el motor ya encendió. ¿Qué pasa si, digamos, cuando ya ustedes encendieron el motor, esas simbologías te aparecen? Obviamente ya es una advertencia que tu máquina te está dando, hay una falla. Entonces hay que saber identificar esa simbología. ¿Por qué? ¿No? ¿Ok? Entonces, una vez que las simbologías se han quedado, justamente en el mismo tablero donde que estoy señalando, en este tablerito pequeño, me va a apreciar o me va a aparecer con escrituras en español, porque esta máquina se puede tratar de configurar a la necesidad de idiomas que se requiere. Obviamente aquí en Perú es obviamente español y te va a indicar ahí ingresa PIN. Cuando te ingresa PIN, está mencionando que voy a ingresar la clave, ¿correcto? Ahora, para poder continuar, deseo la confirmación. ¿Hasta ahí están todo conforme? Ok, bien. Entonces, continuamos. Una vez que me apareció ingresa PIN, mi siguiente procedimiento es digitar mi clave. Correcto, digito mi clave, en este caso vamos a inventar nuestra clave, es un ejemplo. La clave de nuestra máquina siempre va a consistir en 4 dígitos o números, ¿correcto? Nuestra clave hemos identificado que sea 50 y 36. Entonces,
digitamos o buscamos en nuestro tablero de teclados dónde está el número 5. Justamente aquí está el número 5. Presiono este interruptor, ¿no? 5, me va a aparecer obviamente en el tablero de monitor estándar el número 5. Presiono el interruptor 0, obviamente me va a aparecer en mi pantalla el 0. Ahora presiono el interruptor 3, de igual forma me va a aparecer en mi pantalla el interruptor 3. Y el 6, de igual forma, me va a aparecer en mi pantalla. Correcto. Todos los números que voy a digitar me va a aparecer en mi pantalla. Pero indicarle que solamente son 4 enumeraciones. Correcto. Una vez que he digitado mis 4 dígitos, como siguiente procedimiento que yo debo desarrollar es ingresar el PIN. Entonces, para poder ingresar, para poder en este caso, después que digite, atención, me estoy confundiendo, una vez que ya terminé de digitar mi clave, como siguiente procedimiento es presionar el interruptor 3, en este caso, que me viene a ser el Enter. No, presiono ese interruptor, entonces me va a aparecer en mi tablero monitor estándar que la máquina está en neutro, la simbología de N. Al costadito me va a aparecer las revoluciones que están cero, porque obviamente el motor aún está encendido. Debajo de las revoluciones me va a aparecer las horas de funcionamiento del motor. Correcto. Una vez que ya nosotros apreciamos en nuestro tablero monitor estándar, yo voy de nuevo directamente al interruptor 1. Pulso el interruptor 1 por 2 segundos. Al pulsar el interruptor 1 por 2 segundos, ambas LEDs se van a encender. Yo durante la pulsación por 2 segundos, la LED se enciende o ambas LEDs se están encendiendo y el motor enciende. Una vez que el motor encendió y durante que va a permanecer encendido, solo la LED del lado izquierdo, en este caso que estoy señalando, va a permanecer encendida. Esta LED del lado derecho, una vez que encendió el motor, se apaga. ¿Ok? Entonces, ahí ya nosotros hemos dado el encendido del motor. Bien, ahora sí, señores, si me indican alguna duda, está claro, si me han entendido. A ver, confirmen. Bien, entonces continuamos, ¿correcto? Entonces, ahora vamos a hablar del interruptor 2. El interruptor 2 me viene a ser el interruptor de apagado del motor. Ustedes están apreciando aquí la simbología, más o menos de una forma de una botella. Con una escritura me dice stop. Entonces, estas simbologías que ustedes están apreciando del 1 y del 2 es la simbología del motor. Entonces, nosotros ya sabemos también para poder apagar el motor, la máquina debe estar por un tiempo de 4 a 5 minutos en ralentí. ¿Qué quiere decir en ralentí sin pisar el acelerador? No es porque ustedes llegan a un punto, detienen la máquina de una forma inmediata, apagan el motor. Entonces, ese tipo de actuaciones no deben actuar, ¿no? Ya que si ustedes hacen, ya saben, ¿no? Que en lo que hemos indicado, cuál es la consecuencia también. Si es que hacen ese tipo de actitudes, van a dañar como principal componente al turbocompresor. Entonces, al dañar ese componente, el motor va a perder potencia. ¿Ok? Entonces, hay que tener en cuenta, ¿no? De igual forma, para poder encender, una vez que hemos encendido el motor, nuestra máquina debe estar por un tiempo de 4 a 5 minutos en ralentí también. ¿Para qué? Para que los niveles o los fluidos, en este caso que son los aceites, lleguen a una temperatura de operación.
¿no? Si no llega a una temperatura de operación, entonces lo que va a generar son desgastes de componentes. ¿Ok? Bien. Simplemente para poder apagar el motor, esperan por el tiempo estimado que estoy indicando de 5 minutos o 4 en ralentí. Y como siguiente procedimiento será pulsar el interruptor. 2 y por 2 segundos se apaga el motor, ¿no? Ahora pasamos a la simbología 3. La simbología 3 me viene a ser la simbología de transmisión automática. Dicha simbología, entonces, me viene a ser en este caso la simbología de transmisión automática. La A es de automática, el engranaje es de transmisión. ¿Ok? En este caso, siempre y cuando la máquina la tenga, ¿no? La gran mayoría de los equipos que vienen aquí, si el propietario, ¿no? Requiere esa aplicación, entonces el equipo viene, ¿no? Si no es así, entonces no viene. Pero en este caso, en este equipo cumple la función de enter, nada más, ¿no? Como un enter, ¿correcto? Ahora, si es que tendría, por ejemplo, la transmisión automática, vamos a hablar, digamos, de cambios de velocidades, ¿no? De una forma automática. Es decir, para poder nosotros seleccionar nuestros cambios de velocidades automáticas, hay que tener en cuenta aquí lo siguiente. Primero voy a seleccionar mis cambios de velocidades manuales en la última velocidad. Recordarle que dicho equipo tiene 5 velocidades. Las 4 velocidades se desarrollan de una forma manual. Y la última velocidad, que es la quinta, me viene a ser el ingreso de una forma automática. ¿Correcto? Entonces, para yo poder seleccionar un cambio de velocidad automática, entonces, ¿cómo puede desarrollar aquí? Lo primero que me pide es seleccionar el cambio de manual a la última velocidad. En este caso, que me viene a ser en forma manual, estamos hablando que es cuarta, ¿no? Que está señalado justamente aquí, no lo vamos a apreciar en el mismo control de dirección de marchas. Ahí me va a aparecer con la simbología N, perdón, D, ¿no? Pero la primera velocidad se identifica con la numeración 1, la segunda con 2, la tercera con 3. Y la cuarta velocidad en este equipo está identificando con la simbología D. Entonces, solamente nosotros seleccionamos, en este caso, hasta la cuarta velocidad, ¿no? Y de acuerdo a la aceleración que nosotros ejercemos con nuestro equipo y la máquina va tomando velocidad de una forma automática, ingresa de 4 a 5. Pero ¿cómo yo sé que mi equipo está en la quinta velocidad? Si solo he seleccionado, digamos, la posición D, que me viene a ser cuarta. Justamente las velocidades me van a aparecer en este tablero monitor estándar, ¿no? Aquí me va a aparecer los números de velocidades, ¿no? En qué velocidad está nuestra máquina, ¿ok? Ahora, como menciono, yo selecciono esta velocidad de una forma manual en la última velocidad, que es en la posición D. Como siguiente procedimiento, debo tratar de pulsar el interruptor 3 por 2 segundos, ambas LEDs se van a encender. Al encenderse ambas LEDs, quiere decir que ya nosotros hemos seleccionado los cambios de una forma automática. Ahí nosotros vamos a poder controlar las velocidades de acuerdo a mi aceleración. Es decir, si estoy acelerando, ¿no? Y mi máquina va tomando una velocidad de acuerdo al motor lo que exige o lo que pide, automáticamente se va a pasar de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 5, ¿no? Ahora, si yo en este caso dejo de acelerar un poco, es decir, bajo mi velocidad, entonces de una forma automática también las velocidades se bajan de 5 a 4, de 4 a 3, de 3 a 2 y de 2 a 1, ¿no? Para eso nos sirve ese interruptor. Ahora, para poder, digamos, desactivar, simplemente, digamos,
pulsas el interruptor 3 por 2 segundos, se apagan las LED, están desactivados, ¿ok? Y ahí es donde que ustedes ya tienen que seleccionar en los cambios de velocidades manuales en la primera velocidad. En este caso, ya para que ustedes puedan controlar el equipo, los cambios de una forma manual. Recordarle para trabajo en, digamos, siempre es recomendable trabajar en la primera velocidad. No es recomendable que ustedes trabajan, digamos, en tercera, ¿no? O segunda, ya que segunda también se puede, digamos, admitir por el tema de traslado de su máquina, ¿no? Pero si ustedes, digamos, no tratan de trasladar su máquina, ¿no? O el material, entonces no es necesario que ustedes traten de estar cambiando sus velocidades. Por ejemplo, si cargan de un punto a un otro punto, en este caso en V, podríamos decirlo, en este caso, para cargar a un volquete, no es necesario que tienes que cambiar tus velocidades. Ahora, si vas a trasladar de un punto X a un punto Y, por ejemplo, la distancia que me viene a ser 100 metros, ¿no? O 150. Entonces, una vez que yo cargué el material, obviamente voy a cargar el material en mi primera velocidad. Si yo hago ese recorrido del punto X al punto Y, entonces, en ese caso, yo ya puedo, digamos, cambiar de velocidad, ¿no? Puedo recorrer o hacer el traslado del material ahí en segunda, ¿no? Pero no es recomendable, digamos, que ustedes ingresen a cargar material en la segunda y en la tercera, ya que si lo hacen, el motor va a perder bastante fuerza, ¿no? Y su máquina se va a rendir. Bien, preguntas, señores, ahí que tienen, por favor. A ver, preguntas, dudas que tienen con respecto ahí. También hay que aclararle que nuestra máquina tiene 5 velocidades hacia adelante, ¿no? Y 3 velocidades hacia atrás, ¿ok? En retroceso. Pasamos entonces al cuarto interruptor. El cuarto interruptor me viene a ser el interruptor del freno de estacionamiento o parqueo. En algunos lo conocen el freno de mano, por ejemplo, en un carro, pero en este caso se acciona con una palanca. Pero hay que tener en cuenta ahí, para poder activar nuestro freno de parqueo el, o estacionamiento, nuestra máquina debe estar neutralizada el motor. No puede estar en la posición forward ni tampoco en la posición reversa. Siempre debe estar en la posición N, cualesquiera máquina que sea, no es solamente esto. Igual forma en un vehículo, ¿no? Por ejemplo, para que vas a poder parquear, lo primero que haces, neutralizas el motor, ¿no? Si estás en primero o segunda, bajas a neutro, ¿no? Pero en este caso sucede lo diferente. Si tú estás, por ejemplo, en la segunda velocidad, deteniste tu máquina, no es necesario que te vas a bajar a primera, ¿no? O porque el control de dirección en este caso sucede o trabaja de una forma diferente a un vehículo, los cambios, ¿no? Ya que de primera en el medio te viene a ser neutro en el carro. Sí o sí tienes que bajar a neutro, ¿no? Para que puedas parquearlo. Pero en este caso, ustedes, con el control de dirección que estoy señalando, y ahí están los cambios de velocidad justamente, ¿no? Que gira en el sentido horario para poder avanzar de velocidad de 1 a 4. En el sentido antihorario, que es a la izquierda, girando, se bajan las velocidades de 4 a 1. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy haciendo un recorrido y no conozco la vía o la carretera, ¿no? Y justamente, digamos, no puedo apreciar o visualizar bien, ¿no? En el trayecto que hay un rompemuelle. Entonces puedo pisar mi freno de una forma inmediata, ¿no? Para poder, y obviamente,
o ante un accidente puedo poner neutralizar lo más rápido posible, ¿no? Si estoy en 3, estoy en 2, normal lo neutralizo. Quiere decir que este control de dirección trabaja hacia adelante, que es forward, en el medio, que es neutro, y hacia atrás, que es reverse. Los cambios de velocidades, como vuelvo a repetir, se trabaja de una forma giratoria, ¿no? En este caso, si giramos al lado derecho, te viene a ser los cambios ascendentes. Si giro al lado izquierdo, ¿no? Van a ser los cambios descendentes. En este caso voy a bajar mi velocidad. Entonces, para tener o activar el freno de parqueo, yo lo primero que debo hacer es ahí, ese control de dirección debe estar en la posición neutra. Y recién puedo activar el interruptor 4. Al activar el interruptor 4, la LED se enciende. Y esa misma simbología en mi tablero monitor estándar me va a apreciar o se va a aparecer aquí. Tal cual, pero como un indicador de color rojo. Es decir, la simbología va a estar ahí mencionando que está activado el parqueo. ¿Ok? Obviamente, para desactivar, lo que tengo que hacer es también tener en cuenta que el control de dirección debe estar en la posición neutra, es decir, neutralizado el motor. Y pulso el interruptor 4. Al pulsar el interruptor 4, se va a apagar la LED. Se apaga la LED. Y obviamente en el tablero monitor estándar se va a desaparecerse dicha simbología. Y obviamente eso indica que ya está desactivado. A ver, si me tienen alguna consulta, preguntas ahí, a ver la confirmación, si también no me han entendido. A ver, jóvenes, preguntas que tienen ahí, por favor. Bien, en este caso entonces continuamos. El 5 me viene a ser el interruptor de luces de emergencia o luz de estacionamiento. Este interruptor, ¿cómo trabaja? Mayormente cuando nosotros vamos a estacionar en una vía pública, en una zona adecuada, por ejemplo, al canto de la pista, lo que sea, ¿no? Como los vehículos, por ejemplo. Cuando se detienen los vehículos, ¿qué hacen, no? Su luz de emergencias, es decir, los dos luces delanteros, se enciende y apaga, enciende y apaga. De igual forma en la parte posterior. Es igual en esta máquina, ¿no? La simbología permanece lo mismo, ya que se le conoce como luces de emergencias o luces de estacionamiento. Por lo tanto, entonces, allí lo que deben hacer es, para poder encender el motor, perdón, para poder, en este caso, tratar de activar ese interruptor, lo primero lo que debo hacer es tratar de pulsar el interruptor 5 por 2 segundos. La LED se enciende. Al encenderse esa LED, entonces indica que ya está encendido el luz de estacionamiento o emergencia. Cuando vamos a apagar, entonces, o cómo apagamos, de igual forma, pulsamos el interruptor 5, se apaga la LED. Eso indica que el interruptor o la luz de emergencia se apaga. Entonces, de esa forma, hace el funcionamiento de ese interruptor. Como lo vuelvo a repetir, se utiliza el encendido del interruptor cuando ustedes van a estacionar su máquina, digamos, en este caso, al canto de la vía pública o de la carretera, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, por un tiempo mínimo, ¿no? Tal vez van a ir de una forma rápida al servicio higiénico y el motor lo dejan encendido, etcétera, ¿no? O lo han apagado el motor, pero están en un canto, por ejemplo, se han malogrado su máquina, están al costado de la carretera, entonces hay que encender el interruptor. Ahora ustedes me dirán, ¿se requiere, digamos, ese interruptor para encenderle luz de estacionamiento, emergencia, que el motor esté encendido? No. Por más que el motor esté apagado, si nosotros presionamos el interruptor 5, entonces
la luz de emergencia o estacionamiento va a encenderse. ¿Ok? Bien, preguntas ahí que tienen, por favor. A ver, señores, confirmen, preguntas, dudas. Entonces, ahora pasamos al interruptor 6. El interruptor 6 me viene a ser el interruptor de cambio de implementos, es decir, la cuchara por otro tipo de implemento que se requiere, ¿no? Pero hay que tener en cuenta ahí lo siguiente. Miren, si es que la máquina también tiene esa aplicación, ¿no? Pero el equipo que van a tratar en este caso, de trabajar ustedes, ¿no? O desarrollar sus prácticas con la institución, no cuenta, ¿no? Pero ya viene incursionado, ojo, ya viene incursionado eh, en el tablero de teclados. Entonces, como ya viene incursionado en el tablero de teclados, lo vamos a hablar. Tal vez otras máquinas que ustedes cuentan, similar al modelo, ya lo tienen. Pero hay que tener en cuenta, si es que tiene esa aplicación, nosotros de una forma rápida lo vamos a poder identificar entre la unión del aguilón y la cuchara, ¿no? Va a haber un cilindro hidráulico adicional, ¿no? O una línea hidráulica adicional para que pueda accionar o tratar de retirar de una forma automática los pines y así para que la parte de la cuchara se retira, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podemos nosotros acoplar reemplazo de la cuchara? Es decir, si a ustedes les toca levantar, en este caso, otros, otros implementos, por ejemplo, puede ser una orquídea, ¿no? Que me viene a ser, en este caso, de una montacarga, ¿no? Para que puedan levantar, ¿no? Cualquier tipo de objetos que requieren, ¿no? O ese día van a hacer ese tipo de trabajo. Entonces, para poder hacer el cambio de la cuchara o un implemento que es una orquídea, entonces, lo primero que nuestra máquina debe estar, en este caso, neutralizado el motor, ¿no? Al estar neutralizado el motor, debo pulsar el interruptor 6. Impulsa el interruptor 6, entonces la LED se enciende. Entonces, cuando esa LED se enciende, entonces yo puedo poner mi máquina a la posición de retroceso. Y así haciendo, dejando ya, digamos, o desacoplado la cuchara con en este caso, con el aguilón, ¿no? Ahora, cuando yo deseo, digamos, instalar la parte del implemento, en este caso, es la horquilla, ¿no? Lo primero que tengo que tener en cuenta es ahí el, la dirección, digamos, y bastante, podríamos decirlo, precisión para yo poder colocar, ¿no? En los pines que pueden unir entre del implemento, que son la orquídea, perdón, y, y el aguilón, ¿no? Una vez que yo ya he hecho la precisión, voy, ¿no? Pongo hacia adelante, avanzo, llego al posicionamiento, ¿no? Donde que va a unir el pin entre el implemento que voy a acoplar y el aguilón. Como siguiente paso, lo que debo hacer es neutralizar el motor, si es posible, activar el freno de parqueo y pulsar el interruptor 6. Pulse el interruptor 6, entonces lo que voy a hacer es ahí, la LED se va a apagar. Al apagar, entonces los pines se unen del implemento que estoy instalando con la parte del aguilón.
Ok, entonces de una forma rápida, ahí yo ya lo traté de instalar un implemento con otro implemento, ¿no? Y después, ¿qué hago? Una vez que ya instalé, bajo y doy, digamos, unos ajustes, en este caso, que me viene a ser las conexiones hidráulicas, etcétera, ¿no? Nada más, ¿ok? Y ya hago el funcionamiento o el trabajo que podría realizar una montacarga. Eso siempre y cuando, digamos, si es que la máquina la tiene, ¿ok? Para poder hacer el cambio del implemento con el otro implemento es igual. Es decir, al pulsar el interruptor 6, la LED se enciende. Al encenderse esa LED, entonces la parte de los pines que une se retira, ¿no? Y obviamente nosotros retrocedemos y ya están detenidos o retenidos el implemento, ¿no? Y después de nuevo ingreso. ¿Ok? Bien. ¿Preguntas ahí con respecto al interruptor 6? Confirmen, señores, alguna duda que tienen. Bien. Pasamos al interruptor 1. En este caso hay un interruptor o que no tiene nada, ¿no? Entonces, esta simbología simplemente es para poder digitar nuestra clave, ¿ok? Siempre y cuando si es que nuestra clave inicia por la numeración 1. Siguiente, el interruptor me viene a ser el 7, interruptor de luces de trabajos delanteros. Entonces, este interruptor, ¿cómo trabaja? Si bien es cierto, nuestros luces de trabajos delanteros cuentan con 4 luces, 2 al lado izquierdo y 2 al lado derecho. Para dar el encendido, lo que tengo que hacer es pulsar el interruptor 7 por 2 segundos. Al presionar o pulsar el interruptor por 2 segundos, hay una LED al costado del 7. Esa LED se enciende. Entonces, al encenderse dicho LED, quiere indicar, digamos, que la luz de trabajos delanteros se ha encendido, uno de cada lado, es decir, uno del lado izquierdo y uno del lado derecho, pero de la parte delantera. Si yo sigo adicionando o pulso adicionalmente 2 segundos, se enciende la segunda LED. Al encenderse entonces la segunda LED, quiere indicar que se han adicionado o se han encendido 2 luces adicionales más. Entonces, en este caso, ahí, si bien es cierto, estaríamos adicionando una luz del lado izquierdo y otra luz del lado derecho, ¿correcto? Por lo tanto, entonces, ahí ya hemos cumplido con encender nuestros 4 luces que cuenta nuestra máquina de la parte frontal o delantera, ¿no? En este caso, de esa forma se hace para el encendido. Ahora, ¿cómo hacemos para poder apagar nuestra luz o nuestra luz, en este caso, de trabajo delantero? Pulsamos por tercera vez, pero en este caso ya no será 2 segundos. Presiono el interruptor 7 ya por 10 segundos. Entonces, al pulsar por 10 segundos, ambas LEDs se van a apagar. Al apagar ambas LEDs, esto indica que también las luces de trabajos delanteras se apagan. ¿Ok? Entonces, de esa forma nosotros encendemos nuestras luces de trabajos delanteros, como también apagamos nuestra luz posterior, perdón, apagamos nuestra luz de trabajos delanteros, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que para poder apagar se tiene que pulsar por 10 segundos. Bien, jóvenes, preguntas ahí que tienen, por favor.
preguntas, señores? Bien, entonces el número 8. El número 8 me viene a ser luces de trabajos posteriores o traseras. A diferencia, en nuestras luces traseras o posteriores, contamos con 6 luces. 2 a cada lado, ¿no? Uno del lado izquierdo y uno del lado derecho, perdón, que serían 4 ahí. Ahora, y en los costados me viene a ser, digamos, una a cada lado. Entonces, por lo tanto, ahí serían un total de 6 luces, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos el encendido ahí? Si bien es cierto, aquí en el interruptor 8 estamos apreciando solo 2 LED. Ahora se encuentra netamente tapado, ¿no? Por dicha simbología. Por lo tanto, entonces, debajo de la numeración 8, debajo de la numeración 8, ¿me escuchan? ¿Por qué está activado? Activa. Activa, activa. Bien. Ok, jóvenes, había una interrupción, ¿no? De red. No sé si lo han tenido, no sé si me estaban escuchando. Ok. Bien, entonces aquí vamos a nosotros a tratar de continuar, ¿no? Nos hemos quedado en el interruptor 8, ¿correcto? Entonces, el interruptor 8, ¿qué es lo que nosotros o cómo vamos a hacer? Como lo vení mencionando, son 6 luces de la parte posterior, ¿no? Por lo tanto, entonces, como son 6 luces, a ver, ahí me indica, Ariana me dice que me escuchaba entrecortado, ¿no? Pero ahora sí me están escuchando claro. A ver, confirmen. Ok, ya, continuamos. Entonces, nos hemos quedado, digamos, en interruptor 8. El interruptor, a ver, la pantalla, o correcto, vamos a verlo. Bien, ahora sí. Bien, ahora sí, ¿no? Ahora sí lo aprecian, ¿correcto? Ya. Entonces, continuamos, ¿no? El 8 me viene a ser el interruptor de luces de trabajo posteriores. Entonces, este interruptor 8 indica, digamos, que hay 3 LED. Entonces, esas 3 LED indican que ese interruptor cumple 3 funciones. Al cumplir 3 funciones, da un encendido de 6 luces. Como vuelvo a repetir, hay 2 luces en la parte posterior, 2 a cada lado, uno del lado izquierdo y uno del lado derecho, serían 4 ahí, y uno de los costados, ¿no? Uno de los costados del lado izquierdo y la otra en el costado del lado derecho. En total serían ahí de 6 luces. Como vení mencionando, en el interruptor 8, ahora la LED se encuentra tapado ahí, es decir, hay la primera LED
que se encuentra debajo del número 8. Cuando yo pulso 2 segundos, esa LED que se encuentra ahí debajo de la numeración 8, por lo tanto, se enciende. Al encenderse, entonces, lo que va a tratar es de encender la luz posterior o trasera, uno de cada lado, es decir, uno del lado izquierdo y la otra del lado derecho. Ahora, si yo sigo pulsando o adiciono pulsar ese interruptor por 2 segundos adicionales más, entonces se va a encender la segunda LED del interruptor 8, que se encuentra justamente al costado de ese interruptor, al costado, perdón, de la numeración 8. Entonces, al encenderse esa LED, atención ahí, se enciende dos luces adicionales, uno del lado izquierdo y uno del lado derecho, pero de la parte trasera o posterior. Entonces, ahí ya en total, al encender dos LED, ya se han encendido nuestras 4 luces, ¿correcto? Cuando yo sigo adicionando, atención, voy a seguir adicionando, pulsando el interruptor 8 por 2 segundos más, se enciende la tercera LED. Justamente aquí donde que estoy señalando, se enciende esa LED. Al encenderse esa LED, estoy adicionando para que se encienden dos luces más. Pero, ¿cuáles son o dónde se encuentran esas luces? Se encuentran a los costados de nuestra máquina, pero en la parte trasera o posterior. Uno del lado izquierdo y la otra del lado derecho. Cuando se encuentran las 3 LED encendidas, indica que están encendidas nuestras 6 luces traseras. ¿Ok? ¿Cómo ahora yo voy a apagar mis luces? De una forma fácil, en la cuarta pulsada que yo voy a dar, presiono por 10 segundos, de igual forma, las LED se van a apagar. Al apagar indica que todas las luces posteriores o traseras se apagan. Así funciona el interruptor. ¿Preguntas que tienen ahí? ¿Preguntas, señores, que tienen? El 9, interruptor 9 me viene a ser limpiaparabrisas delanteras. Entonces, aquí estamos viendo que hay 3 LED. Obviamente aquí estamos apreciando una parte mínima, que está la primera LED, aquí encontramos la segunda y la tercera. Pero esta simbología me viene a ser simbología de limpiaparabrisas delantera. Por lo tanto, entonces, cuando ustedes pulsan este interruptor 9, esta LED se enciende. Al encenderse esa LED, entonces también entra en funcionamiento la plumilla o limpiaparabrisas delanteras. Pero, ¿qué pasa si yo requiero o deseo que la plumilla o limpiaparabrisas sea más rápido, limpia más rápido la parabrisas? Entonces, ¿qué hago? Adiciono o pulso 2 segundos más ese interruptor. Pulso 2 segundos más, entonces la LED, la segunda LED se enciende. Y obviamente al encenderse, la plumilla o limpiaparabrisas van a ser un poco más rápida. Ahora, si yo sigo pulsando el interruptor o adiciono 2 segundos más, la tercera LED se enciende. Al encenderse o que se encuentran, en este caso, encendidas las 3 LED, indica, digamos, que está en la máxima velocidad de la plumilla o limpiaparabrisas. Es decir, que va a ser más rápido. ¿Ok? Entonces, para poder hacer el apagado o detener, en este caso, la limpiaparabrisas, ¿cómo voy a desarrollar? Lo primero que voy a hacer es pulsar el interruptor por 10 segundos.
Mantengo presionado o pulsado el interruptor 10 segundos, todas las LEDs se apagan. Al apagarse también la limpiaparabrisas o plumillas se van a detener. ¿Preguntas entonces si me tienen allí? ¿Preguntas? Ok. Bien, entonces pasamos al interruptor 10. El interruptor 10 es algo para parabrisas. ¿Cómo trabaja? Mayormente yo tengo que pulsar 2 segundos. Pulsas 2 segundos y suelto. Pulso 2 segundos y suelto. Quiere decir, de acuerdo a la necesidad que yo requiero. Si es que mi parabrisas está sucio, entonces voy a requerir 2 pulsadas. Quiere decir, pulso 2 segundos, de nuevo suelto y de nuevo pulso 2 segundos. Al soltar, se apaga. Es decir, quiere decir, en este caso, se va a detener el agua que va a salir para limpiar la parabrisas. Cuando yo pulso, ahí es donde te sale el agua. Ahí sí no se enciende nada de LED, no se presiona 10 segundos para apagar, nada que ver. ¿Correcto? ¿Preguntas que me tienen ahí? Bien, entonces vamos a tratar de continuar, ¿no? Ahora pasamos al interruptor 11. El interruptor 11 me viene a ser el interruptor de limpiaparabrisas, posteriores. ¿Ok? Entonces, ¿cómo trabaja ahí? De igual forma, solo que la diferencia aquí hay dos LED, nada más. Una LED en el lado izquierdo y la otra LED en el lado derecho. Entonces, cuando yo pulso el interruptor 11, la LED del lado izquierdo se va a encender. Al encenderse la LED del lado izquierdo, quiere decir que también la plumilla o limpiaparabrisas de la parte trasera o posterior, ¿no? Se va a tratar de activarse, es decir, se va a empezar a funcionar. Cuando yo adiciono o pulso de nuevo 2 segundos más ese interruptor, entonces la LED del lado derecho se va a encender. Entonces, al encenderse la LED del lado derecho, va a ser un poco más rápido o veloz en limpiar o girar la parabrisas, ¿no? Ahora, si yo sigo adicionando unos 10 segundos más, es decir, en la tercera pulsada, lo que voy a tratar de conseguir en la tercera pulsación, que ambas LEDs se van a tratar de apagar. Al apagarse indica también que las plumillas o limpiaparabrisas se detienen. Es decir, la tercera pulsada que yo doy 10 segundos, se apaga, ¿correcto? Siguiente. Bien. Siguiente me viene a ser el interruptor 12. El interruptor 12 me viene a ser el interruptor de selección de modo de caudal. Mayor conocido en el caso de estas marcas, la séptima función, ¿no? Para poder seleccionar el tipo de caudal. Siempre y cuando, digamos, si es que la máquina cuenta con ese tipo de aplicación. Pero dicho equipo que van a trabajar ustedes o desarrollar su práctica no cuenta, ¿no? Pero ya habían incursionado esa simbología en el tablero de teclados, ¿no? Entonces, mayormente son para los martillos. No sé si ustedes conocen el martillo, que han visto una retroexcavadora, reemplazo de la cuchara, lo ponen
el rotomartillo, que algunos lo llaman, lo conocen, que nos sirve para poder hacer perforaciones, ¿no? O percutaciones, para romper rocas, piedras o cementos, etc., ¿no? Entonces, entonces, lo que debemos hacer es, una vez que nosotros hemos instalado, obviamente la instalación del cambio de la cuchara retroexcavador con el martillo se hace de una forma manual, quiere decir, o mecánica, ¿no? Es decir, nosotros mismos debemos sacar los pines, los seguros y instalamos o conectamos el martillo, ¿no? Y a la vez también debemos conectar con las líneas de acople rápidos a las líneas hidráulicas que van en ella, ¿no? ¿Ok? Ahora, una vez que ya hemos hecho el cambio, nosotros lo que debemos hacer es encender el motor, pero para poder hacer el cambio, entonces quiere decir, para poder cambiar la cuchara con el rotomartillo o el martillo, hay que tratar de apagar el motor, ¿no? Y obviamente el brazo debe estar extendido para que nos da una mayor facilidad para que a nosotros, o comodidad, para poder instalar el martillo, ¿no? Y también retirar la parte de la cuchara. Ahora, una vez instalado, subo al compartimiento del operador, enciendo el motor y selecciono el modo de caudal que yo voy a requerir. Por ejemplo, en el interruptor 12, aquí hay una LED del lado izquierdo. Justamente hay una parte del lado izquierdo y aquí hay una LED del lado derecho. ¿Correcto? Entonces, eso quiere decir, cuando yo pulso este interruptor, esta LED se enciende. ¿Correcto? Al encenderse la LED del lado izquierdo, mayormente, digamos, estamos seleccionando un caudal, ¿no? Que me viene a ser variable, ¿no? Mayormente se utiliza ese tipo de caudal para trabajos de rompimiento o percutaciones de rocas suaves o pistas, qué sé yo, ¿no? Pero suaves. Y cierto dice un caudal variable, ¿no? Entonces, ahora, cuando yo sigo pulsando el interruptor 2 segundos, la LED del lado derecho se enciende, es decir, en este caso, como está presionando. Al encenderse esa LED, entonces lo que nosotros estamos seleccionando es un modo de caudal constante. Al seleccionar un modo de caudal constante, nosotros por lógica podemos decir, cuando hay un caudal constante va a generar una mayor presión. Entonces, en este caso, entonces el caudal es constante, son para trabajos de percutaciones, de rocas más duras, ¿no? Son trabajos con mayor dureza, ¿ok? Ahora, ¿cómo hago yo para poder desactivar los caudales? Obviamente presiono dicho interruptor 10 segundos y se apagan ambas. Eso siempre y cuando, ojo, si el equipo viene incorporacionado con el martillo, ¿no? Obviamente en el mando del joystick de la retroexcavadora o retroexcavador va a haber, digamos, en este caso, los movimientos, algunos lo instalan, digamos, con un pedal adicional y otros en el mismo joystick como un interruptor, ¿no? Para poder pulsar, o un botón, ¿no? Para poder pulsar para que hacen las percutaciones. Ojo que las percutaciones de rocas obviamente se hacen como máximo 7 segundos o 10, exagerando, y debe soltar, ¿no? No es que en todo constante yo voy a estar presionando ese interruptor hasta que rompe, no. Pulso 7 a 10 segundos, suelto. Y así sucesivamente se desarrolla trabajos de rompimiento de roca, ¿no? Para percutaciones. Preguntas que me tienen ahí. A ver, señores, preguntas que me tienen.
¿No hay ninguna pregunta? Ok, ¿todo claro? Entonces pasamos ahora a la simbología de 13. La simbología 13 me viene a ser la simbología de selección de modo de operación. Ustedes pueden apreciar aquí, debajo del 13 o al costado hay una simbología de retroexcavadora, de una máquina, y la otra simbología me viene a ser de una excavadora. Correcto. Por lo tanto, entonces, esta máquina tiene dos funciones de modo de operación. Si ustedes requieren, digamos, un modo de operación retro o modo de operación excavadora, ¿no? Pero en este caso, solo de la parte retroexcavadora, ya que la parte delantera solamente cuenta con una palanca, ¿no? No van a hacer, digamos, con la parte delantera, van a operar su máquina en modo excavadora, ¿no? Es algo ilógico, ¿ok? Ya que las excavadoras hidráulicas tienen dos mandos de controles, de igual forma de una retroexcavadora, ya que la retroexcavadora es la máquina, digamos, incursionada dos en uno, para cargar y excavar, ¿no? Entonces, la máquina va a venir siempre seleccionado con el modo de operación retroexcavadora. Por lo tanto, entonces, debajo del 13 hay una LED que está indicando aquí en el lado izquierdo. Correcto. Esa LED se enciende o va a estar en, por ejemplo, tú te vas, te compras una máquina o vas a ver un equipo, entonces, o estás comprando una máquina, todas las retroexcavadoras ya vienen ya configuradas en modo de operación retroexcavadora. Ahora, ¿qué pasa si yo no deseo, digamos, operar o hacer una excavación de zanja en modo de operación recto? Estoy acostumbrado en una operación de excavadora, por ejemplo, en modo de operación. Entonces, lo que hago es pulso el interruptor 13, por lo tanto, la LED del lado derecho se enciende y del lado izquierdo se va a apagar. ¿Ok? Entonces, al encenderse la LED del lado derecho del interruptor 3, estoy seleccionando el modo de operación excavador hidráulico. Entonces, los cambios de modos de operación de los joysticks se van a invertir. Más adelante hablaremos cuáles son las inversiones en modos de operaciones. Si ustedes la tienen, ya lo pueden estar apreciando en sus manuales digitales, cuáles son las figuras que cambian. ¿Ok? Ahora, si yo, por ejemplo, ya no deseo trabajar en modo de operación excavadora, deseo trabajar en modo de operación retro, entonces lo que hago es pulso el interruptor 13, 2 segundos, ya se enciende la LED del lado izquierdo. Al encenderse la LED del lado izquierdo, se apaga la LED del lado derecho. Pero ahora ustedes me dirán, ¿cómo yo puedo apagar ambas LED? No se va a poder apagar porque en este caso qué modo de operación elegirías si es que se apagarían, ¿no? Porque si bien es cierto, es una retroexcavadora, entonces la retroexcavadora ya viene implementado con su modo de operación. Pero te adiciona el modo de operación de una excavadora. Es decir, si sabes operar una retroexcavadora, si operas en modo de operación excavadora, también tienes posibilidad de operar una excavadora hidráulica futura. Los movimientos son tal cual o igual en excavadora, la variación son en el modo de giro, ya que la retroexcavadora gira un total de 90 grados a la izquierda y 90 grados a la derecha. En total sería de 180. A diferencia que una excavadora hidráulica gira una vuelta entera, ¿no? Que viene a ser 360 grados. ¿Preguntas que me tienen ahí, señores? ¿Preguntas? A ver, preguntas, jóvenes, preguntas. Bien. El 14, la simbología viene a ser simbología de posicionamiento de la cuchara, ¿no? Normalmente para poder poner rotación, que algunos lo conocemos de esa forma.
Mayormente nos sirve, digamos, para poder desarrollar, en este caso, nivelación o corte, ¿no? Ya que, si bien es cierto, cuando nosotros pulsamos el interruptor 14, 2 segundos, la LED se enciende. Y de una forma automática, al encenderse, la cuchara se pone en la posición, ¿no?, de nivelado. Entonces, eso nos da, digamos, una facilidad a nosotros para poder hacer un trabajo de nivelación, es decir, para poder llevar a ras del piso, ¿no? Sin hacer huecos, etcétera, como ahí pueden apreciar ustedes en la simbología, ¿no? Que hay debajo de los neumáticos hay una línea recta y debajo hay unas olitas, como olas, ¿no? Entonces, eso indica que viene a ser para ese tipo de trabajos, ¿no? Siempre y cuando ahí también, si es que la máquina cuenta, si es que la máquina no cuenta con ese tipo de modo de operación, no se requiere, ¿ok? Ahora, en este caso, ¿cómo lo desarrollamos para apagar o desactivar el modo de flotación o modo de posicionamiento automático de la cuchara? Entonces, pulso el interruptor 14, 2 segundos. Al pulsar dicho interruptor, 2 segundos, la LED se va a apagar. Al apagarse entonces la LED se indica que están desactivados, ¿ok? Para poder activar, obviamente también es de 2 segundos, la LED se enciende. Para poder apagar, de igual forma, 2 segundos. Se apaga, eso indica que la LED se ha apagado. Bien, jóvenes, preguntas que me tienen, por favor, ahí en esa presentación, ya que nosotros hemos reconocido los 14 interruptores, que nosotros lo vamos a encontrar en nuestra máquina tal cual, pero ustedes me dirán en qué parte de la cabina o interior de la cabina se encontrará el tablero de teclados, ¿no? Justamente aquí en la simbología 2, donde que se está apreciando, en la imagen del lado derecho, donde que estoy señalando, ahí está el tablero de teclados, ¿ok? Entonces, el tablero de teclados se encuentra en la consola derecha del operador. Ojo que aquí está el asiento y aquí está, ¿no?, la consola derecha del operador. En estos equipos la ventaja que tenemos como operadores ahí es fácil de poder identificar una simbología, no es muy complicado. A la vez, digamos, nuestra máquina nos ayuda, ya que si hay cualquier tipo de averías o identifica anomalías, nuestra máquina nos recepciona, arriba podemos recepcionar el tablero monitor mediante simbología. Por lo tanto, nosotros como operadores debemos estar preparados ahí. ¿Qué simbología está apreciando? Se está apreciando, ¿no? La simbología se va a apreciar como también, digamos, del problema, ¿no?, lo que está sucediendo, y también va a venir acompañado con una simbología de alerta, más acompañado con una alarma. Hay veces al escuchar una alarma lo que hacen es se preocupan, ¿no? Pero hay que saber identificar cuál es la simbología que está apareciendo. Si es una simbología de presión del aceite de motor, entonces ahí la actuación inmediata que deben tener ustedes como operadores es detener la máquina o apagar el motor, estén como estén, y en segundos. Si bien es cierto, nuestra máquina tiene 3 categorías de advertencias. La primera categoría, si ustedes no lo solucionan, nuestra máquina pasa a la segunda categoría. En la segunda categoría, ustedes no detectan, no solucionan, pasa su máquina a la tercera categoría. En la tercera categoría, no solucionan, su máquina en segundos se pone inservible, es decir, el motor se puede fundir. Entonces, como operadores que ustedes están siendo entrenados, no creo que van a llegar ni a la segunda categoría, ni a la primera, porque sería algo ilógico. Si es que está apareciendo dicha simbología de una forma inmediata, poder solucionar. Puede ser, por ejemplo, simbología de nivel del combustible. Sería algo ilógico llamar, digamos, por falta de combustible, llamar al área de mantenimiento, ¿no?
sería algo raro, ese ya, digamos, por no abastecer combustible, ¿no? La solución es abastecer combustible y su máquina sigue funcionando. Esas actuaciones y esos, en este caso, categorías, los vamos a hablar más adelante también. Pero antes de pasar a la siguiente presentación, a ver si me tienen algunas dudas, preguntas, señores, aquí en esta presentación. A ver, jóvenes, preguntas, dudas, preguntan. Aquí vamos a hablar, digamos, del funcionamiento de la consola derecha. Si bien es cierto, aquí vamos a hablar solamente de la simbología 1, que es el tablero monitor de teclados, ya que nosotros lo hemos hablado. Ahora hablaremos del tablero monitor estándar, que está con la simbología 2, ¿no? Entonces, como está con la simbología 2, ahí nosotros nos vamos a quedar. Vamos a continuar con las siguientes presentaciones el día miércoles, ¿no? Bien. En la simbología 2, que me viene a ser, perdón, en la numeración 2, que me viene a ser el tablero de monitor estándar, todo este es el tablero monitor estándar, ¿correcto? Dentro de este tablero monitor estándar, nosotros hemos apreciado que hay una pantalla LED, ¿no? Que ya nosotros aquí sabemos qué es lo que nos aparece, en qué condición está nuestra máquina, por ejemplo, si está en neutro, aparece en N, si está en adelante, me va a aparecer, o forward, en este caso me va a aparecer F, si está en la primera velocidad, aparecerá 1F, si está en la segunda, 2F, y así sucesivamente. Si está en la posición de retroceso, entonces aparecerá 1R o 2R, como máximo 3R. No es recomendable retroceder a segunda o tercera, ¿ok? Lo más despacio es mucho mejor. Entonces, al costado nos va a apreciar o vamos a aparecer nosotros aquí las revoluciones de motor que está en 0 revoluciones, siempre y cuando el motor está apagado, solamente activado en este caso el interruptor de abrir contacto, ¿no? Pero si está encendido el motor, vamos a apreciar nosotros las revoluciones mínimas del motor, que me viene a ser 900 revoluciones. Debajo me va a aparecer, digamos, las horas de funcionamiento del motor. Entonces, ahí yo voy a tomar nota. Cuando yo he encendido el motor, voy a apuntar mi hora de función inicial del motor y en la tarde mi hora final del motor. ¿Ok? Entonces, para yo poder ahí, poder concordar cuántas horas he trabajado, ¿no? Si concuerda o no. Pero hay que tener en cuenta también los recorridos, ¿no? Los recorridos también ya va sumando las horas de funcionamiento del motor. Para que ustedes puedan controlar su plan de mantenimiento, me viene a ser mediante el horómetro, y ya nosotros ya sabemos que debemos hacer 250 horas, 500, 750, sucesivamente, ¿no? La primera simbología que estamos apreciando aquí me viene a ser la simbología de temperatura del refrigerante del motor. En esta simbología estamos combinando tres simbologías, que al final estamos uniendo una sola, digamos, eh, una sola conjugación, ¿no? Los tres unimos en uno solo. Pero para poder tener en cuenta las combinaciones, hay que identificar primero las simbologías uno por uno, que ya yo he indicado hace días, ¿no? Y lo pueden encontrar en internet, ¿no? Ya sea mediante escrituras, no, imágenes, perdón, o mediante videos, si es posible, ¿no?
En este caso, ustedes están apreciando un marcador, ¿no? Una aguja que algunos lo conocen. En nuestra máquina vamos a apreciar nosotros de este punto a este punto donde que estoy señalando atención de color verde. Y esta parte de aquí, medio separación que está de este punto aquí, me parece de color blanco. Y de igual forma son para las demás simbologías también. Por lo tanto, entonces, ¿qué pasa si este marcador se pone al área blanca? Lo primero que deben ustedes hacer es ahí averiguar cuál es la causa. No pueden detener su máquina, ¿no? O cambiar el modo de operación. Tal vez están excediendo mucho con la aceleración, etcétera, ¿no? Pero eso es algo ilógico, ¿no? En este caso, si la temperatura del refrigerante del motor o por qué se ha elevado la temperatura del refrigerante del motor. Si bien es cierto, en el mantenimiento hemos hablado, uno, porque puede ser porque no hemos limpiado o no mantenemos limpio el radiador. Otra puede ser por falta de refrigerante, puede ser por la correa, que se ha roto, ¿no? O la parte del templador de correa también se rompió, o la bomba de agua o bomba de refrigeración no está trabajando, etcétera, ¿no? Son varias hipótesis que se pueden manejar ahí. Entonces, yo como operador entrenado, capacitado, lo que debo hacer si es que la simbología o el agujero se ha marcado o se ha ido al rango del área blanco, nuestra máquina nos va a poder alertar, ¿no? Una vez que la simbología se ha puesto en blanco, en esta parte me va a aparecer una simbología, ¿no? De alerta. Me va a indicar mediante simbología de destello. Stop, stop, stop. A la vez acompañado con una alarma. A la vez, si ustedes no hacen caso, justamente en esta máquina te va a aparecer mediante escrituras que se ha elevado la temperatura del motor. Entonces, lo primero que deben hacer ustedes es detener su máquina, dejar de pisar el acelerador si es posible, por un tiempo, ¿no? Y averiguar ahí cuáles son las causas que puede suceder. Ahora, si han esperado un tiempo de 4 o 3 minutos, que el motor un poquito baja ¿no? La temperatura, y ves que el agujero está bajando, de nuevo, ustedes continúan trabajando, ¿no? O hacen un cambio de modo de operación, tal vez están excediendo la aceleración, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si han hecho ese tipo de cambios? Si por ese tiempo, lapso de 4 minutos, el agujero ha bajado. Ahora, cuando de nuevo voy a cargar el material o estoy desarrollando el trabajo, de nuevo se ha elevado. Entonces, lo que tienen que hacer de una forma inmediata es detener la máquina. Detienen la máquina y averiguan cuál es la causa, ¿no? De por qué se ha elevado la temperatura. Como le he indicado, todas las hipótesis que yo he indicado puede ser una de esas causas que produce, digamos, la elevación de temperatura del refrigerante del motor. Entonces, yo como operador entrenado lo que debo hacer es detectar cuál es la falla raíz. Ahora, si ustedes no trabajan en una empresa grande o prestigiosa que tiene todo, ¿no? Solo ustedes se encargan de operar. Ustedes, si están iniciando recién, lo primero que deben hacer es detener la máquina y dar solución a la necesidad que se requiere, ¿no? Ahora, para dar solución hay que tener las herramientas estimadas. Obviamente, para poder, en este caso, o ver cuál es la causa, ¿no? Levanto el capo del motor, veo mi refrigerante, veo la correa, si está bien, veo el radiador. Hay veces por el radiador que está sucio, ustedes no lo limpian, se eleva la temperatura también. Entonces, si está sucio, ¿qué tengo que hacer? Retirar el radiador y tengo que mandar, si es posible, sondear, dependiendo el radiador, ¿no? Si hay radiadores que, digamos, ya está, o su máquina ya es, digamos, tiempo de uso y nunca le hicieron, hay que mandarla a sondear. Si no, solamente hay que lavar agua a presión. Bien. ¿Preguntas, señores?
Preguntas. Bien, ahora continuamos con la segunda simbología. Me viene a ser la segunda simbología, temperatura del aceite de transmisión. Por último, la simbología de combustible. Por lo tanto, entonces, esta simbología de temperatura del aceite de transmisión, también el agujero debe estar dentro de los rangos estimados. No debe estar, digamos, en la sección blanca. Mayormente, cuando el motor está dentro de los rangos estimados, el agujero va a estar por la mitad, dentro de la mitad, es decir, más o menos aquí, de igual forma, más o menos aquí. ¿Qué pasa, digamos, si la temperatura del aceite de transmisión está marcando área blanca? Puede ser que en este caso el enfriador del aceite de transmisión no está trabajando bien, ¿no? Se encuentra mal, ¿ok? Puede ser que en este caso también que la bomba de aceite de transmisión no está trabajando, ¿no? Porque no está enviando ahí para que pueda pasar al enfriador, del enfriador hace un procedimiento, etcétera, ¿no? Hace todo un recorrido. Entonces, también hay que tratar de ver ese tema, ¿ok? Y si el agujero está en el marcador del blanco, entonces también te va a aparecer una alerta, una señal de advertencia, más la alarma, más inclusivamente la escritura que ya sabemos dónde nos aparece. La actuación inmediata es detener el equipo y averiguar cuál es la causa, ¿no? Las causas son, como indiqué, puede ser el enfriador o la bomba. ¿Okay? Siguiente es combustible. La simbología de combustible. En este caso, el marcador está en el área blanco ahí. Nunca, por nunca el marcador debe permanecer en el área blanca. ¿Qué pasa, digamos, si está en el área blanco? Si ustedes están haciendo funcionar el motor cuando el marcador está ahí, va a absorber el motor, ¿no? O el motor va a estar funcionando con un combustible sucio, ya que el combustible, por más que tiene filtro en la máquina, lo que sea, ¿no? Siempre hay suciedad. Entonces, esas suciedades en el depósito del combustible se absorben, ¿no? Debajo, en el mismo, en este caso, en el depósito de combustible, ¿no? Hay una parte que nosotros conocemos como reserva, ¿no? Y por lo tanto, ahí entonces en esa reserva de combustible, toda la suciedad se absorbe. Si nosotros continuamos trabajando o haciendo funcionar nuestro motor con combustible reserva, el motor va a cortar la vida útil, ¿no? Porque va a ingresar las suciedades y vas a dañar el sistema de inyección, ¿no? La bomba de inyección, los inyectores, los que van a taponear, etcétera, ¿no? Y ahí va a tener pérdidas de potencia de motor. Si bien es cierto, nosotros ya sabemos que no podemos trabajar cuando el marcador está por debajo de la mitad. Quiere decir, nosotros podemos trabajar cuando este marcador está por encima, es decir, por encima del 50% del tanque lleno, ¿no? Si estamos por debajo del 50%, es decir, de la mitad más abajo, al 30, al 20, no es recomendable trabajar. Siempre es recomendable trabajar por encima. Por eso le he indicado, después de concluir el trabajo, siempre hay que abastecer combustible. No podemos nosotros dejar nuestra máquina sin abastecer combustible, porque las consecuencias no se dan ahora, se dan a futuro. Y ahí es donde que la máquina corta la vida útil, ¿no? La máquina o el motor, en este caso, va a perder potencia, ustedes como operadores van a querer avanzar el trabajo adicional más rápido, van a adicionar eh, pisando el acelerador, etcétera, etcétera. Al pisar más el acelerador, la máquina por más que pisen, no van a responder, ¿no? Por el tema que la inyección o el quemado de combustible no se va a dar como debe ser. Producto de las consecuencias de que ustedes trabajan por debajo del tanque del 50%. ¿Okay?
Bien, jóvenes, preguntas ahí, por favor, preguntas para poder terminar. Preguntas. A ver, jóvenes, preguntas. Si no tienen, todo está claro, confirmen para poder terminar la clase del día de hoy y nos estaremos reencontrando el día miércoles a la misma hora. Bien, hay una confirmación que todo está claro. A ver, los demás compañeros, todo está claro. Bien, bien jóvenes, entonces vamos a terminar. Que tengan buenas noches con cada uno de ustedes. Nos reencontraremos el día miércoles a la misma hora.